Esto es segundo de negocios internacionales para un estudiante de suspenso. Pero a ver, para un momento, Víctor. Si en la primera parte nos dijiste que habías sacado 2 matrículas de honor, ¿cómo has podido pasar de sacar 2 matrículas de honor, 2 dieces en asignaturas, a suspender 2 asignaturas? Pues básicamente por el gran cambio que hay de pasar de primero a segundo. Y ya no solo en cuanto a la densidad de las asignaturas, ¿no? En cuanto a que haya más temario, sea un poquito más difícil, sino porque te vas a encontrar con muchas asignaturas que no te van a despertar ese interés, esa motivación que puede que en primero tuvieras con esa empresa, economía, que a todo esto te estoy dejando aquí la primera parte por si todavía no lo has visto, para que te prepares bien. Y claro, toda esa motivación, todo ese interés desaparece y se hace muchísimo más pesado ir a clase. De hecho, un sentimiento que yo recuerdo en muchísimas clases es frustración. Y para que tú no tengas que pasar por esa frustración que yo pasé, te traigo este vídeo en el que vamos a ver asignatura por asignatura, consejos, estrategias para que puedas aprobarla, sacar buenas notas, tener interés, tener más tiempo libre, así como para que puedas continuar con esas ganas increíbles que tienes de terminar la carrera. Así que ahora sí que sí, mi nombre es Víctor Segarra, esto es Lidera tu Futuro y let's dive into the video. Vamos con la primera asignatura, estadística. Básicamente, voy a decirte, es una asignatura bastante fácil y realmente puede que estés pensando, ¡buah! Va a ser una asignatura aburrida, va a ser una asignatura súper teórica. Eso era lo que yo pensaba, sinceramente, y sin embargo, cuando acabé la asignatura, debo decirte que la vi con otros ojos y que no solo eso, sino que es muy útil en tu carrera profesional y en tu vida en general, al fin y al cabo. En esta asignatura vas a ver lo que sería una parte de estadística descriptiva, cómo calcular la media, la varianza, la covarianza y todas esas cosas. Una parte de estadística de probabilidad súper interesante, la verdad, de la normal, la T-de-Student, la F de Snedeker y un montón más de cosas. Y finalmente, inferencia estadística, que eso sí que puede que sea ya más un poquito para investigación, como por ejemplo, si te piden a una empresa hacer un estudio, una investigación comercial, ¿no? Que investigues qué segmento de clientes está más interesado en los productos, etcétera, etcétera. Sin embargo, sigue siendo bastante, ya no solo interesante, sino útil en tu vida profesional. Y digo que es útil porque te da como un pensamiento estadístico, te da como un sexto sentido a la hora de ver operaciones financieras, estrategias empresariales, y la verdad que eso es muy, pero que muy valioso para tu futuro. Y en cuanto a estrategias o consejos para poder aprobar y sacar adelante esta asignatura, yo te voy a ser sincero, a mí es una asignatura que me costaba y que además al principio no me gustaba y no le veía el sentido. Esto que te acabo de decir lo vi después, y algo que me sirvió bastante fue ir todos los días a clase, atender, aunque no me gustara estar ahí, centrar mi atención, preguntarle a la profesora, que además esto también tuve yo suerte, ¿no? Me tocó una profesora bastante buena que se preocupaba por nosotros, que si hacía falta lo explicaba 4 veces para que lo entendiéramos todos y cada uno de los alumnos. Entonces, en ese sentido, tuve bastante suerte porque la profesora ponía de su parte, ¿no? Y yo esto lo comentaba con muchos de mis compañeros. De hecho, me acuerdo que decíamos, tú, es que esta asignatura estadística no nos gusta, pero es que la profesora es tan buena y pone tanto de su parte que dan ganas de poner interés en clase, de centrar tu atención, de hacer los ejercicios en casa. Y realmente te lo digo, que luego lo veremos más adelante, ¿no? Pero es que es verdad, cuando dicen que un profesor puede inspirarte o puede hundirte, es completamente cierto. Y a nosotros en este caso pues nos motivó, nos introdujo ese interés hacia la asignatura y hizo que fuera más fácil estudiarla y sobre todo aprobarla. Y hablando del impacto que pueden tener los profesores en cuanto a nuestro interés o nuestra frustración, pasamos a la asignatura de macroeconomía, que es todo lo contrario a la de estadística. A todo esto que se me había olvidado. En la asignatura de estadística acabé sacando un 6, un 7, no recuerdo bien, un 6, un 7. Mierda. Oh, fuck. Y bueno, vamos ahora sí con macroeconomía. Y debo decirte que esta, para mí, es la peor asignatura, no solo de segundo, sino que yo diría que he hecho en toda mi vida. Yo me acuerdo de ir a clase, llegar a casa frustrado. Llegaba a casa deprimido, sin ganas de hacer nada. Me quitaba la energía esa clase porque
Además te lo voy a decir en serio, sinceramente. Yo cuando empecé el curso vi las asignaturas de segundo y me entró una motivación y una ilusión increíble por empezar y ya dije, ostras, macroeconomía, contabilidad de costes, tal, súper interesante. Te voy a decir una cosa, yo fui a las primeras 6 clases de macroeconomía, luego dejé de ir, porque es que llegaba a casa sin energía. Porque, te lo digo en serio, o sea, yo iba a las primeras clases y mis compañeros y yo, que también teníamos mucho interés en macroeconomía, ¿no? O sea, macroeconomía al final te explican, por ejemplo, cómo funciona el desempleo, la inflación, cómo generan dinero los bancos, cómo se puede gastar el gobierno, gastos públicos, etcétera, etcétera. O sea, es una asignatura muy interesante, que entiendes el desempleo, la inflación, son cosas actuales que están pasando ahora, que te permiten entender mejor el mundo. Es muy interesante realmente. Y recuerdo que yo preguntaba cosas y el profesor es que era demasiado teórico. O sea, no sabía despertarnos el interés, no sabía ir más allá de la asignatura. Era como todo muy teórico, con supuestos de que los agentes económicos son siempre racionales, con supuestos que en la realidad no se dan. Y ya no solo era eso, sino que esta asignatura para el mundo empresarial, tú mañana te vas a trabajar en una empresa y no te sirve para nada. O sea, te lo digo en serio. La asignatura en sí te sirve, pero la asignatura enfocada de la forma en la que está en la universidad, que es más para investigar, para hacer cosas, es que no te sirve. Y esto no solo lo opino yo lo he hablado también con amigos míos que están en carreras más adelante de administración de empresas, es que me dicen, es que no sirve. Y como ya te podrás estar imaginando, esta asignatura no la suspendí. Es que ni me presenté. Te lo digo en serio, ni me presenté. Porque quiero que tengas en cuenta que yo durante este año de segundo estaba desarrollando Lidera tu Futuro, entonces yo estaba compaginando la universidad con el proyecto. Y mira, no me importa estudiar más una asignatura que no me gusta como estadística o la que sea, pero cuando una asignatura te empieza a quitar energía, te empieza a hacer que te entre una rabia interior, para porque es malo para tu salud. Y dije, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El año que viene, cuando cambien de profesor me apunte a un repaso, ya me la sacaré tranquilamente. Dedicaré sus 3 semanitas a estudiarla y tranquilamente me la sacaré para que me den el título. Que esta es una estrategia que puedes hacer, ¿vale? Si ves que una asignatura no puedes, que no, porque yo qué sé, con el profesor no conectas o lo que sea, simplemente déjatela, no te presentes al examen o incluso deja de ir a clase, pero busca alternativas para poder aprobar el examen. Apúntate a un repaso. Pero yo en mi caso me la dejé porque estaba compaginando con el proyecto y dije, es que no puedo, es que no puedo. Entonces, 3 consejos rápidos para que puedas tú aprobar esta asignatura, obviamente. La primera, ve a todas las clases, tanto las teóricas como las prácticas. La segunda, haz todos los ejercicios, porque además es una asignatura que tiene bastante temario. Y la tercera es que no hagas preguntas. ¿Por qué te digo esto de que no hagas preguntas? Porque si empiezas a hacer preguntas de... Oye, yo qué sé, yo en clase me acuerdo un día que empecé a hacer preguntas sobre el Bitcoin, sobre PayPal, ¿no? PayPal, ¿por qué PayPal no se tenía en cuenta como banco, tal, no sé qué? Y te empiezas a dar cuenta de que las cosas que estás dando en clase que no se aplican al mundo real, ¿sabes? Te empiezas a dar cuenta que estás perdiendo el tiempo. Y cuando sientes que estás perdiendo el tiempo, tu interés, tu motivación por estudiar desaparece. Así que no hagas preguntas, de verdad, no hagas preguntas, céntrate en aprobar el examen, haz ejercicios, pregunta dudas, estate ahí, te lo digo en serio, es que es lo mejor, porque si empiezas a hacer preguntas te pasará como a mí, te empezarás a frustrar, empezarás a perder las ganas de estudiar y al final pues no puedes, porque es una asignatura que tienes que aprobar para que te den el título. Y bueno, espero que estés apreciando mi sinceridad, porque, a ver, es verdad, tampoco es fácil coger y decir ante miles de personas, oye, no me he presentado una asignatura, oye, he suspendido, oye, no he sido capaz, así que espero que aprecies mi sinceridad y que te suscribas al canal. No, ahora en serio, suscríbete al canal si el vídeo te está ayudando. Déjame un comentario para saber si estás estudiando en España, en Latinoamérica, que hablando de si estás estudiando en Latinoamérica, de sinceridad y de España. Algo muy importante que tampoco he dicho en los otros vídeos de 10 cosas que no sabes de estudiar negocios internacionales y desde el primer año, porque yo doy por hecho que ya se sabe, ¿no? Porque, a ver, yo estoy estudiando en España, en la Universidad de Valencia, y debo decirte que cada universidad tiene sus propias asignaturas. La privada
puede que en una universidad privada tenga unas asignaturas diferentes y puede que si estás estudiando en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, en cualquier país de Latinoamérica, puede efectivamente que no tengas las mismas asignaturas. Así que está bien que mires estos vídeos, está bien que te informes, y lo que yo te digo, lo que quiero decirte aquí es que cojas y compruebes qué asignaturas tienes igual, cuáles son diferentes, para que puedas ver qué consejos y qué estrategias puedes aplicar y cuáles no. Porque, a ver, ya te digo una cosa, estadística, macroeconomía, econometría y alguna más las vas a tener seguro, porque son bastante comunes a todos los grados. Sin embargo, habrá notas que serán distintas, así que compruébalo y nada, déjame un comentario para saber cómo va y pasamos con la tercera. Vamos ahora con contabilidad de costes, que es diferente a la que hicimos en primero de contabilidad financiera. Y bueno, sinceramente es una asignatura muy, pero que muy útil. De verdad te lo digo, es muy valiosa para tu futuro, para cuando trabajes en una empresa, ves conceptos que se aplican, totalmente aplicables. ¿Cuál es el problema que tuve yo con esta asignatura? Primera, que al principio yo no la veía útil. Segunda, que no fui a muchas clases, ¿vale? Es malo decirlo, pero no iba a muchas clases porque tenía que compaginarlo con el proyecto, con Lidera tu Futuro. Y bueno, no es la mejor estrategia no ir a clase. Siempre que puedas, ve a clase, porque estando atento se aprende mucho. Yo, de hecho, esta asignatura, te lo voy a decir, por no ir a clase, la suspendí. Suspendí el examen y saqué un 3 en el examen, y te soy sincero. Entonces, yo esta asignatura me tocó recuperarla, me tocó hacer un segundo examen, una segunda convocatoria, para la cual estudié un montón y estudié súper bien, me miré bien los conceptos. Bueno, pues en esta asignatura básicamente vas a ver todo el proceso de coste, como por ejemplo... O sea, lo interesante de esta asignatura es que te da como un marco general, te permite ver como si fuera toda la empresa, ¿no? Todo el camino, por ejemplo, que tiene un coste. Por ejemplo, supongamos el coste de personal, ¿no? Los salarios que pagas a los trabajadores. Todo el camino que tiene desde que simplemente tienes ese coste hasta que lo introduces dentro de la contabilidad de tu empresa, y luego ya puedes tomar una decisión acerca de todo. Pero no solo con el coste personal, sino con todos y cada uno de los costes que tiene la empresa, que pueden ser bastantes. Entonces, da una organización a la empresa muy buena para luego mejorar la toma de decisiones. Entonces, una asignatura muy interesante. Yo la suspendí con un 3, en la recuperación la conseguí aprobar con un 7 o un 8, si no me equivoco, en el examen, y luego, como no hice evaluación continua, pues tenía menos nota. Pero aquí lo más importante, primero, no hagas lo que yo hice. No hagas eso de no ir a clase, ve a todas las clases, ve a las clases prácticas. Si tienes evaluación continua, hazla, porque luego ayuda muchísimo. Yo no tenía mucha evaluación continua y me tocó sacar como un 6, un 7 en el examen de recuperación y casi que no lo saco. Así que ve a clase, luego haz los ejercicios, haz las prácticas que tengas, que te mande el profesor o la profesora. De hecho, te voy a decir una cosa, si haces estas dos cosas tan sencillas, ir a clase, ir haciendo los ejercicios día a día, es que no vas a suspender ni queriendo, vas a aprobar seguro, porque no es una asignatura como vimos la de primero de matemática financiera, tal, no. Es una asignatura que, haciendo los ejercicios, entendiéndolos, ver cuáles son la tipología de ejercicios que pueden entrar, es que te la puedes sacar perfectamente y además muy fácil, y te entra ese interés y es muy valiosa para tu futuro. Ahora, en un minutito, vamos a pasar con la asignatura que yo creo que es más importante, más útil, la mejor asignatura de todo segundo de carrera, que ya te avanzo, que también la suspendí y me tocó volver a probarla. Pero antes quiero decirte que hemos visto, estas tres asignaturas que hemos visto son del primer cuatrimestre, y que puede que ahora tengas una de estas dos, o bien inglés 3 o bien francés 2. Inglés 3 la vimos en la primera parte del otro vídeo, en la primera parte de ese primer año de negocios internacionales, que te lo estaré dejando aquí en las tarjetas. O si crees que te está costando el inglés, que te cuesta aprenderlo, tal, te estoy dejando aquí un vídeo en el que muestro una estrategia para aprender inglés en menos de un año y que realmente puedas disfrutar aprendiendo inglés. Y la otra opción es que estudies francés 2. En este caso, aquí ya se requiere un nivel B1, que yo ya lo tenía y a mí no me costó porque ya lo tenía. Sin embargo, si ves que te cuesta el francés, que ves que te está costando avanzar, la pronunciación, la gramática, aquí te recomiendo que lleves la asignatura al día, y te voy a dejar debajo de en la descripción dos recursos, dos páginas web que te pueden ayudar muchísimo. Uno es el canal
un canal de YouTube del que yo aprendí, con más de 1 millón de suscriptores, con el que yo, sinceramente, aprendí bastante francés, que de hecho es para aprender francés si hablas español, si eres de Latinoamérica o de España, que se llama Français avec Pierre, que te voy a estar dejando en la descripción. Y otro recurso que es Savoir. Savoir te permite leer textos, comprensión lectora y sobre todo tienes écoute, lo que serían listenings en inglés, ¿no? Tienes para escuchar cualquier temática. ¿Por qué es interesante? Porque te puedes poner a escuchar un tema económico que a ti te interese, cualquier temática, un tema político, y sobre todo está adaptado por niveles. Es decir, tú te puedes poner un tema que tenga un nivel B1, un nivel B2, y así vas mejorando sobre todo tu comprensión a la hora de escuchar y también tu pronunciación, porque también estás escuchando. Vale, y ahora sí, vamos con la asignatura más importante de todo segundo de carrera. Derecho de los negocios internacionales. Aquí debo decirte que pasó algo muy extraño, pasó algo misterioso, pasó algo digno de estudiar por el mismísimo Iker Jiménez, el de Cuarto Milenio. Porque realmente en esta asignatura fui a todas y cada una de las clases. Cuando estudiaba, típica asignatura que cuando estudias sientes que la estás entendiendo. No solo que la estás entendiendo, sino que además disfrutas estudiándola porque sabes que te va a ser útil en el futuro, que tiene una utilidad práctica, que es valiosa para ti. Y llegó el examen y saqué un 2. O sea, el examen estaba dividido en 2 partes, Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público. Pues bien, en el privado la aprobé con un 6, que tampoco fue una gran locura, ¿no? Y la otra la suspendí con un 2. Y yo me quedé como... ¿qué acaba de pasar? O sea, has ido a todas las clases, has atendido, has hecho los ejercicios y sacas un 2 en una parte del examen. O sea, ¿qué acaba de pasar aquí? Y bueno, ya te avanzo que cuando hice la segunda convocatoria, el examen de recuperación, acabé sacando un 7 y acabé aprobando la asignatura sin ningún problema. Ya te avanzo que ahora en un minutito vamos a ver qué estrategia utilicé exactamente para pasar de ese 2, ¿no? Para pasar de sacar un 2 a poder aprobar la asignatura de la universidad, porque incluso no es típica asignatura que digas, no he atendido, no me he esforzado, no, es típica asignatura que sabes que parece y dices, ¡buah! Esta voy a por el 9, a por el 8, a por el 10, y vas y suspendes. O sea, típica asignatura sorpresa, vamos a ver una estrategia paso a paso para poder hacerla. Sin embargo, antes vamos a ver un poquito qué es lo que vas a aprender, qué es lo más importante de esta asignatura y por qué tiene tanto valor, ¿no? Bueno, pues básicamente la asignatura está dividida en 10 temas, que son bastante densos, es una asignatura que tiene bastante materia, y de esos 10 temas hay 5 temas que son de Derecho Internacional Público y 5 temas que son de Derecho Internacional Privado. ¿Qué quiere decir esto, Víctor? Derecho Internacional Público básicamente hace referencia a todas las leyes, a todas las normativas, todas las directivas que tengan que ver con lo público. Por ejemplo, los tratados de la Unión Europea, el comercio de la Unión Europea, o en el caso de que estés en Latinoamérica, de Comesur, o no me acuerdo. Bueno, de todas las organizaciones, por así decirlo, instituciones que tengan, pues que influyan dentro del comercio de forma pública. Y el derecho internacional privado pues es algo entre empresas. Por ejemplo, si yo exporto vino a Estados Unidos, ¿qué pasaría si el vino no llega ahí? Que ahí tienes lo del Convenio de Viena, los Incoterms y un montón de cosas bastante interesantes, además de útiles en el futuro. Esta asignatura básicamente lo que te enseña y lo que aprendes es a resolver conflictos que puedan surgir entre las empresas a nivel internacional. Es decir, como te acabo de decir, por ejemplo, imaginemos que yo tengo una empresa de vinos y exporto vinos a Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué pasa si durante el trayecto la mercancía, pues por razones de tiempo en el mar, pues básicamente se destruye? Porque claro, ¿qué pasa? El cliente te tiene que seguir pagando la mercancía, dejas de cobrar la mercancía. Aquí es donde entran en juego, pues, toda una serie de normativas, toda una serie de leyes para poder resolver este tipo de conflictos. Y bueno, vamos ahora sí con la estrategia paso a paso para poder aprobar una asignatura que ha suspendido, pero de forma más inesperada, imposible. Y básicamente lo primero que tienes que hacer es identificar el problema. En mi caso, el problema que tuve, y de lo cual te puedes ayudar del profesor, es que yo me pensaba, como hemos dicho, el examen se dividía en 2 partes, ¿no? Derecho Internacional Privado y el público. El privado lo había aprobado sin ningún problema, perfecto. Sin embargo, en el público había sacado un 2. Entonces, lo primero que hice fue preguntarle al profesor, ver los errores que había cometido en el examen
y decir, anda, preguntarle al profesor por qué me había equivocado, cuáles eran los errores que había cometido, y sobre todo no solo eso, sino cuál era la solución correcta, la solución adecuada. Porque yo fui a ver el examen, que en la universidad no tienes por qué ir a verlo, lo fui a ver y dije, anda, y identifiqué el problema, y el problema había sido que no había realmente entendido bien los conceptos que estaba explicando el profesor. No solo eso, sino que incluso no había estudiado temario que entraba para el examen. ¿Por qué? Porque yo simplemente tomaba apuntes y el profesor cogió y puso la mayoría de problemas de un libro y de donde sacaba el temario. Entonces dije, vale, para la próxima vez. Entonces lo primero que tienes que hacer es identificar el problema. En mi caso, ¿cuál había sido? No haber entendido muy bien los conceptos y no haber estudiado del lugar adecuado, que era el libro, y no solo las clases, sino que lo tenía que haber complementado con el libro. El segundo paso es aplicar una solución a este problema para la siguiente vez que estudies. ¿Cuál es la solución más idónea en este caso? Primero, volver a estudiar los conceptos, pero no solo volver a estudiarlos, sino estudiarlos del lugar adecuado, que era el libro. Y finalmente, el tercer paso es preguntarle al profesor, preguntarle a una persona que sepa más que tú, y si realmente te lo estás estudiando bien, es decir, si realmente comprobar que te estás estudiando bien los conceptos, que lo estás entendiendo todo correctamente. Y algo que puedes hacer aquí, que yo también lo hice, ¿no? Días antes del examen de recuperación, yo recuerdo un amigo que estaba como yo, que había suspendido, que estábamos súper preocupados, y él llevaba bien esta parte del Derecho Internacional Público y llevaba mal la del privado, y yo era al revés, llevaba muy bien la de Derecho Internacional Privado, pero la de público regulín. Entonces, él me pasó sus apuntes con los del libro, del público y todo eso, y fue una cooperación muy buena, muy efectiva, muy productiva, porque en lo que a él le costaba un poco más, yo lo dominaba, y en lo que a mí me costaba un poco más, él lo dominaba. Entonces, cooperamos muy bien, y de hecho luego acabamos aprobando los dos con un 7, que era una nota bastante buena, que fue de las notas más altas del examen de recuperación. O sea que esta estrategia funciona. O sea que apúntate esta estrategia y déjame en los comentarios si alguna vez lo aplicas, y pues menciona Lidera tu futuro. Comparte este vídeo si realmente te está ayudando con tus compañeros o con tus compañeras de carrera. Y suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Y como veo que el vídeo está quedando bastante largo, vamos a dejarlo aquí. Tienes todas las asignaturas del primer cuatrimestre de segundo de carrera, tienes esas 5 asignaturas. Y bueno, si quieres que haga una segunda parte con esas 5 asignaturas que faltan del segundo cuatrimestre, déjate un like. Quiero que lleguemos a 50. Voy a dejarte ahí con la expectativa de, oh, ¿cuándo va a ser? No. Lo tienes aquí, de hecho te lo voy a estar dejando aquí en las tarjetas, e incluso puede que por abajo que te aparezca. Así que nada, disfruta del segundo vídeo con las asignaturas del segundo cuatrimestre. Mi nombre ha sido Héctor Segarra, esto ha sido Lidera tu futuro y nos vemos en el próximo vídeo. War and Peace.